Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo que hacemos desde Lavín. Y primero, agradecerle a Lavín por permitirnos hoy llevar un mensaje tan importante a todos los hombres para poder conversar sobre un tema que tiene muchos mitos, que genera muchos miedos, muchos temores y al igual que usted, yo me incluyo en ese grupo de personas que siempre tenemos un poco de temor sobre las pruebas, los exámenes de la próstata y demás. Justamente hoy es el Día Internacional del Hombre, hoy 19 de noviembre, y tengo el gusto de que podamos conversar con 3 personas en diferentes ámbitos, que podamos hacer conciencia sobre la importancia de revisarnos, sobre la importancia de hacernos exámenes, y por eso me acompaña hoy la doctora Andrea Guevara, quien nos va a ayudar a responder preguntas. Doctora, muy buenos días. Buenos días. También nos va a acompañar don José Fabio Solano, quien es sobreviviente de cáncer de próstata. Don José Fabio, muy buenos días también. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Y por supuesto, tenemos la compañía del doctor Alberto Bonilla, gerente técnico de Lavín, con quien vamos a estar hablando sobre las pruebas, los equipos y demás. Correcto. Bienvenidos a todos. Así es. Yo sé que nos gusta mucho el tema de tecnología. Yo soy un enamorado, un fanático de la tecnología, y cuando veo todos los equipos que hay aquí, a mí me gustaría ir a hacer un tour con ustedes y explicárselos, y para eso también nos va a acompañar el doctor Bonilla, con quien vamos a estar hablando sobre las pruebas, sobre cómo se procesan y sobre todo la alta tecnología que se utiliza para realizarlas. Entonces, agradecerles por acompañarnos. También recordarles que quienes han ido dejando sus preguntas durante estos días también han estado participando para uno de los 3 certificados de compra que van a poder realizarse, que les va a permitir realizarse una prueba PSA total aquí en Laboratorios Lavín. Así que muchísimas gracias. Vamos a estar respondiendo sus preguntas durante esta conversación que tendremos hoy, y les agradecemos también que compartan esto, compartan esta transmisión, que compartan esta forma de conversar, de que podamos hablar de una situación que debemos cuidar siempre, que debemos monitorear siempre, y yo creo que en parte para eso el testimonio de don José Fabio va a ser muy importante hoy. Claro, con mucho gusto. Me parece que sí, hay mucho mito, como decís vos, Luis, y en lo que pueda ayudar, con muchísimo gusto. Perfecto. Y yo creo que eso es lo principal, hablar de prevención y cuáles son los cuidados que debemos tener. Por eso, doctora Guevara, ¿qué es lo principal que debemos tener en temas de prevención sobre el cáncer de próstata? Gracias, buenos días. Aprovecho para agradecer la invitación. Y este tema es muy importante, y la pregunta también, porque hay que aclarar que el cáncer de próstata no se puede prevenir. Es decir, nosotros como seres humanos, si en algún momento vamos a desarrollar un tumor, lo vamos a desarrollar. Lo que ocupamos es el diagnóstico temprano de la enfermedad. Entonces, siempre hay un miedo de tener alguna enfermedad, pero lo importante es afrontar el problema lo más temprano. Prevenir propiamente no es la palabra, sino el diagnóstico y el control a tiempo de la enfermedad. Y los sí podemos prevenir una enfermedad grave. Sí podemos prevenir, con por el ejemplo, control. Exacto, si yo tengo un estilo de vida saludable, puedo prevenir un infarto y otro tipo de enfermedades, pero en el tema oncológico, en el tema de cáncer propiamente para próstata, lo importante es tener un acercamiento, chequearse, eso es lo primero, ir a la consulta, revisarse, sacar dudas, lo que tenga el paciente, y empezar un control que con el paso del tiempo, junto con el examen de sangre, junto con el control prostático, el paso del tiempo, cada año que el paciente se acerca al médico, uno espera siempre encontrar lo mismo todos los años. Cuando uno revisa al paciente, revisa la próstata y revisa el examen, estos deben tener una tendencia plana y estar muy parejos. Entonces, lo importante es en el momento que no haya alteraciones. Exacto. Si el paciente llega a una segunda, una tercera consulta, o pasan los años, cuando uno como médico ve el expediente, uno sabe qué esperar. Entonces, en el momento en que haya un cambio, esa va a ser la primera alerta de que algo anda mal, o eventualmente de descartar otro tipo de enfermedades.
Entonces, para prevenir problemas mayores, tal vez sería la palabra de salud, es acercarse y tener un control, como cuando nosotros vamos al ginecólogo, los niños van al pediatra todos los años, el adulto mayor va al geriatra, todos los años nos hacemos la limpieza dental, el urólogo es indispensable para el chequeo. Una vez al año. Va a depender muchísimo y aquí hay muchas preguntas y todos los años y con el tiempo nos cambian mucho las reglas del juego, las guías americanas y europeas. La recomendación general es, si usted cumple 40 años, acérquese al médico, salga de dudas y nosotros vamos a buscar ciertos factores de riesgo que tenga el paciente. Lo más importante en el paciente entre los 40 y los 50 años es el antecedente de salud, ciertas características etiológicas, cierta población judía, la raza afroamericana también es de alto riesgo y sobre todo si tenemos antecedente de cáncer de próstata en la familia de primera línea, papá, hermanos, primos, cáncer de mama en la mamá o en las hermanas, cáncer de páncreas, cáncer de ovario. Entonces, si el paciente tiene alguno de estos antecedentes, es muy posible que le vamos a pedir que llegue una vez al año. Si el paciente tiene menos riesgo y ciertos valores en el examen, entonces posiblemente le vamos a prolongar la visita al urólogo para chequeo de próstata. Igualmente los pacientes tienen que ir todos los años porque hay otro tipo de enfermedades urológicas. Sobre las pruebas, bueno, y le recordamos que por favor es súper importante que compartamos esta transmisión por el mensaje que estamos llevando, para generar conciencia, para que nos vayamos a hacer el examen, para que podamos monitorear nuestra salud y tener un control de nuestra salud en todo aspecto y sobre todo en este caso que hoy estamos hablando del cáncer de próstata. Doctora, también hay muchos mitos sobre las pruebas. Hay muchos mitos y quizá ahí afecta mucho el machismo sobre las mismas pruebas. Muchísimo. ¿Cuáles son las pruebas de sangre que se pueden realizar para prevenir el cáncer de próstata? Okay. Lo importante es hacerse el antígeno prostático específico total, es el examen básico. El famoso examen de sangre es una proteína única que se produce en la próstata que tiene una función en la eyaculación, pero una pequeña cantidad de esa proteína del antígeno prostático se libera en sangre. Entonces es lo que el laboratorio va a detectar y va a ver ciertos valores. Ese es el principal examen de laboratorio que debe hacerse un paciente y va a tener un rango, en este momento lo estamos considerando de 0 a 3. Hace unos años decíamos que era de 0 a 4, luego que era acorde a la edad. En este momento es de 0 a 3. Sin embargo, no es lo mismo tener un paciente, y el doctor nos puede confirmar, que un día se haga un antígeno salga en 1 y al año siguiente salga en 3. Aunque está normal, ese cambio en el antígeno no está bien. Y es ahí donde los pacientes dicen, yo ya me chequeé, todo está bien, me hice el examen y salió dentro del rango normal. No, uno debe valorar el examen, revisar la próstata, el tracto rectal y en el contexto hacer un análisis de las dos, porque el valor del antígeno muchas veces normal no es normal para el paciente. De 10 pacientes que tienen un antígeno normal, 3 tienen un tumor al tracto rectal cuando llegan a la consulta. Es decir, el antígeno es muy sensible para cáncer, pero su especificidad va bajando porque más de una vez, y como digo, hasta un 30% de pacientes con un antígeno normal tienen un tumor al tracto rectal. Muchas gracias, doctora. Ahorita vamos a volver con usted para responder las preguntas que han realizado los seguidores del perfil de la VIN y que también eso les permite participar en este examen por este certificado para el examen de PSA total. Y les recordamos, por favor, compartan esto, que entre más gente lo vea va a ser mejor. Y justamente yo creo que el testimonio, a veces tenemos que escuchar las historias para entender de qué se trata esto. Muchas veces, y no es por restarle importancia a lo que nos indica la doctora, al especialista no le hacemos tanto caso, pero cuando escuchamos una historia, de verdad, nuestra visión cambia. Y por eso hoy invitamos a don José Fabio Solano. Don José Fabio, usted es sobreviviente de cáncer de próstata y consideramos súper importante su historia, porque
porque queremos llegarle a la gente, queremos llegarle a esos hombres que todavía tienen miedo o que dicen, no, a mí no me va a pasar nada. Y a muchos nos pasa. Claro, claro, sí, Luis. Bueno, buenos días, amigos. Muy agradecido de estar aquí, y si mi testimonio pudiera servirle a una persona nada más para promoverlo, hacer sus exámenes y hacer sus controles, yo estaría más que satisfecho con esta situación. Estoy muy contento porque tengo aquí a Andrea. Andrea es un angelito para mí, fue la doctora que me operó y que me ayudó con el asunto. ¿Puedo contar un poco mi experiencia? Por favor. Luis? Ok, mira, yo tengo ahorita 68 años, soy pensionado de la Universidad Nacional, y mi intervención fue hace 5 años, cuando yo tenía 63 años. Una cosa que es muy importante es que la gente siempre espera tener algún síntoma, decimos nosotros los hombres, por ejemplo, que orino para ambos lados, que orino para un lado, que orino mucho, que orino poco, y un montón de cosas que, como decís vos, mitos y cosas que maneja uno, que no son tan científicas. Yo creo que lo más importante es ponerse en manos de científicos para que le digan a uno exactamente cómo. Me acuerdo que en el caso mío yo hice 3 exámenes, que fue el tacto, el antígeno prostático específico, que es sangre, un ultrasonido, y finalmente, porque se dieron positivos, la biopsia que me hicieron para poder determinar en próstata el cáncer que tenía. Y así fue como yo me di cuenta de la situación que tenía, y entonces fue cuando recurrí a Andrea para que ella me hiciera la operación, que fue una intervención que yo tuve de 2 días, si no me equivoco. Entré viernes, me operaron viernes, sábado todavía, y ya domingo iba para afuera. Don José Fabio, ¿qué edad tenía cuando usted se entera que tenía cáncer? 63 años tenía cuando me di cuenta que tenía cáncer, hace 5 años exactamente. ¿Anteriormente se había hecho pruebas? Sí, pero no estaba como muy riguroso con el asunto. Yo iba y me hacía la prueba, pero no le daba mucho sentido al asunto. Pero yo sí me acuerdo, y ahí es importante el valor del antígeno. Sus antígenos Sí. previos eran 3 el Sí, valor, sí. entonces eran normales. Sí. Cuando el antígeno le subió a 5.4 fue donde volvió, regresó, consultó y dijo, bueno, se me elevó el antígeno. El tacto rectal creo que estaba negativo. Negativo. Entonces, dado la elevación del antígeno o ese brinco de 3 a 5, Fue que hicieron la biopsia. fue que hicimos la biopsia. Sí. Y muy importante, Luis, y también para que le sirva a la audiencia, que uno siempre espera cosas, síntomas, ¿verdad? Por ejemplo, si te duele la cabeza, o sea, que si te falta el aire, es problema. Y en la próstata no hay esa situación que uno podía esperar, porque mucha gente dice que orina mucho y que orina poco. Yo en el caso mío no sentía nada. Yo no sentía nada, fue hasta que llegué donde Andrea con esas lecturas que me di cuenta que el asunto no estaba tan... Y es que ahí radica la importancia de ese monitoreo constante, porque si no hay señales, si no hay alertas, hay que estar haciendo el examen. Y es que es muy silencioso, exacto, es muy silencioso, vos no te das cuenta de nada, y cuando llegas a hacer el examen, las pruebas, te das cuenta, a manos de un especialista, te das cuenta de la situación que está, y ahí sí pongo. Don José Fabio, ¿dolor? Nada, Luis, es lo que te digo, no hay ningún síntoma de nada. Yo no sentía nada, yo estaba como el pollito, no sentía nada hasta que llegué donde Andrea, que me di cuenta. Y una cosa muy anecdótica es que yo iba en aquel famoso paseo de Cinchona, no sé si te acordás, donde murieron 15 compañeros nuestros, Lo en aquel recuerdo muy viaje bien. que íbamos para la zona norte. Yo iba, eso fue el jueves, y el viernes yo tenía la operación con Andrea. Entonces yo no fui el jueves a ese paseo, porque yo decía, puña, el aire acondicionado, me mojo, cualquier cosa, y luego ya todo listo y no podía entrar al quirófano. Y eso me salvó de no ir a ese paseo. Quizás si hubiera ido a ese paseo, no me muero por el asunto de la próstata y me hubiera muerto ahí. Pero las cosas pasan por algo, José Fabio. Claro, exactamente. Sí. Doctora, casos como los de José Fabio son comunes. Es común y es el paciente que uno quiere detectar. Es un paciente menor de 65, de 70 años, es un paciente urológicamente muy joven, de 63 años, que llegó para un control. Entonces, realmente don José Fabio tenía un tumor agresivo, es un glioma 8, que es de los más agresivos que tenemos, y estaba confinado a la próstata. Entonces, la cirugía, en este caso, que fue lo que se decidió y era candidato, prácticamente le salvó la vida. El cáncer de próstata tiene la particularidad de que es muy lento. Posiblemente don José Fabio tenía unos 3 años de tener ese tumor ahí. Y si él no se chequea y pasa el tiempo, y cuando llega a los 67, 70 años, ya ese tumor se sale de la próstata y se va
el cáncer de próstata es silencioso porque no da síntomas, como hizo don José Fabio, pero se sale de la próstata y se va por sangre y vasos linfáticos. Y dentro de las primeras lugares donde hace metástasis o donde se va es a hueso. Entonces, la historia del cáncer de próstata es que no da ningún síntoma hasta que se nos sale y llega a ciertos órganos, entre ellos hueso. ¿Cuál es la particularidad? Y es a lo que no queremos llegar a estos estadios, porque el cáncer empieza a comerse los huesos largos de los pacientes. Entonces, lamentablemente, ya cuando el cáncer está avanzado, muchas veces nos damos cuenta porque el paciente se fractura caminando, yendo al baño, tiene lesiones cervicales. Cuando llega donde el ortopedista, vemos lesiones en huesos muy sugestivas de cáncer de próstata. Y ya en ese momento los tratamientos actuales pueden hacer poco y tiene ahí sí la mala suerte de que es una enfermedad muy dolorosa. Un cáncer en huesos es una enfermedad muy, muy dolorosa. Entonces es donde el paciente fallece y fallece con dolor, hacen después enfermedad a cerebro, a hígado y a otros sitios. Pero es ahí donde ya no podemos hacer mucho por el paciente y además fallecen de una forma que uno no desea. Ahí es a donde no se quiere llegar. Exactamente. Don José Fabio, nadie quiere recibir esa noticia. A nadie le gusta y estoy seguro que ningún médico quiere dar esa noticia. ¿Cuál fue su reacción cuando Mira, tiene cáncer? yo lo tengo como hoy presente, que no fue Andrea, la doctora que me hizo la biopsia, me dice, tenés cáncer, porque eso es lo que me gusta, ahora te dicen las cosas como son. Tenés cáncer en próstata y hay que tratarlo. Yo sentí que el mundo se me venía encima, porque, puñeta, entonces empecé a investigar, bueno, te conté que yo trabajaba con la biblioteca de la Universidad Nacional, entonces uno está acostumbrado a andar chismeando y buscando información y esas cosas, ¿verdad? Entonces empecé a documentarme y me di cuenta de todo lo que está diciendo Andrea. Pero en las fuentes correctas, ¿verdad? ¿Busca usted? Por favor, sí. Que hay de todo. Exactamente, y me di cuenta de todo este panorama que me esperaba. Yo te voy a ser muy sincero, Luis, yo sentí que el mundo se me caía encima, pero de ahí, tenía que echar para adelante. Había que echar para adelante, yo no podía, ay no, entonces voy a esconderme o a simular que no tengo nada, no. Enfrentar las cosas y echar para adelante. Yo sabía lo que venía, lo que podía pasar y tuve asunto ahí. Yo te voy a decir una cosa, no te voy a poner un cuadro bellísimo, porque yo me acuerdo que pasé con sonda, mes y medio, conectado a una sonda para poder orinar, porque a mí lo que me hicieron fue la extracción total. Tenía ese riesgo, Andrea me comentó que podía existir la posibilidad de que perdiera la erección, la eyaculación se fue. Y yo lo que hice fue ponerme en manos de Andrea y de Dios para que me ayudaran con esta situación, ¿verdad? Y positivo, trabajar con el asunto y seguir para adelante. No, José Fabio, muchas gracias por su honestidad, por la claridad también con la que da su mensaje, porque yo creo que eso es una de las cosas más importantes en estas situaciones. Doctora, la situación de don José Fabio requirió cirugía. Sí. ¿Qué opciones hay cuando a una persona se le detecta el cáncer de próstata? Cuando el tumor está confinado a la próstata o localizado en próstata, es el escenario ideal para tratarlo. Se puede hacer cirugía, el paciente tiene opción, depende de ciertas características de la enfermedad, pero hay cirugía, hay radioterapia e incluso hoy en día tenemos un tipo de enfermedad de cáncer de próstata que solamente los vigilamos, no los vamos a operar, no les damos tratamiento solo en caso de ser necesario. Hay un cáncer de próstata de bajo riesgo, nosotros sabemos si el paciente tiene riesgo bajo, medio o alto, y el paciente de bajo riesgo y con ciertas características en la biopsia, en el antígeno, etcétera, le hacemos la vigilancia activa, es decir, lo vemos cada 3 a 6 meses, porque ya sabemos que este tipo de cáncer de próstata el paciente no se va a morir y hay estudios ya 20 años o más, entonces también hay opción solamente de vigilar al paciente, no de no hacer nada, sino la vigilancia activa. Si en algún momento hay algún cambio, se le ofrece cirugía, se le ofrece radioterapia, etc. Ya cuando el tumor se está saliendo un poquito, tenemos otras opciones también y en los últimos años, en los últimos 4 años tenemos toda una nueva gama de medicamentos de segunda generación de antiandrógenos que nos han venido a ayudar en cáncer más avanzado. No es que porque se salió la próstata y no es quirúrgico ya no hay nada que hacer, no. Tenemos opción de quimioterapia y otro tipo de tratamientos orales. Muchas gracias. Así como hay tratamientos, como hay formas de tratar el cáncer de próstata, también hay tipos de pruebas.
Doctor Bonilla, ¿qué pruebas se pueden encontrar en la VIN para hacer ese monitoreo, ese chequeo periódico de la próstata? Bueno, en realidad la prueba más importante, la mencionó la doctora previamente, es el antígeno prostático específico. ¿Okay? Eso es una prueba de sangre, es una prueba que se realiza a partir de una extracción de sangre para la cual el paciente no tiene que estar en ayunas. Y lo que medimos nosotros es esta sustancia que es liberada por el epitelio glandular de la próstata, que es el antígeno prostático, y que, como dijo la doctora, cumple funciones fisiológicas importantes. Es una proteína, una glicoproteína, que tiene una función de liquificar, va a ayudar en la liquificación del semen para facilitar la movilidad de los espermatozoides. Entonces, una cierta cantidad de este antígeno prostático se libera al torrente sanguíneo y es lo que nosotros medimos en el análisis de rutina. Existen otras herramientas que utilizan los médicos para el abordaje del trastorno prostático. Existe otra prueba que se llama la PSA libre o antígeno prostático libre, pero que se utiliza ya en situaciones muy particulares en pacientes en los cuales se han encontrado niveles marginalmente elevados del antígeno prostático total. Por ejemplo, en pacientes que tienen PSA mayor a 3 pero menor a 10, entonces se recomienda realizar este antígeno prostático libre con el fin de determinar el porcentaje del total de antígeno prostático que está en forma libre en la sangre. Y eso es un indicador que le sirve al médico para determinar si esa elevación marginal tiene más origen maligno o es posible que sea más bien producida por un cuadro benigno. Eso es otra cosa importante que hay que mencionar. Es decir, no toda elevación del antígeno prostático significa cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque hay otras condiciones en las cuales se pueden producir elevaciones significativas asociadas a procesos benignos. Por ejemplo, un paciente que tenga una hiperplasia prostática benigna o un paciente que tenga una prostatitis puede resultar con un resultado elevado de PSA. Entonces es importante que esto lo tome en cuenta la gente porque no toda PSA elevada va a llevar a un diagnóstico de este tipo. No, y esto nos deja también claro que el tacto rectal no es la única forma de hacer ese chequeo, ¿verdad? Y bueno, que va a ser el médico, el especialista, quien determine si es necesario hacer el tacto rectal o si se hace un chequeo periódico con la prueba de antígeno. Ok, en realidad las dos son herramientas que se deben utilizar de manera concomitante para refinar el diagnóstico de abordaje. Aquí lo que nos interesa es hablar un poco de cómo evitar que lleguemos a las situaciones más extremas, ¿verdad? Entonces, mientras más herramientas podamos aplicar, evitamos que un paciente llegue a un diagnóstico cuando ya su panorama se ha visto más comprometido. Entonces, el tacto rectal y el antígeno prostático se deben utilizar de manera concomitante y de alguna manera los resultados orientan y llegan al médico para abordajes un poco más agresivos como lo podría ser una biopsia. Entonces, utilizando la información clínica y la información de pruebas de laboratorio, ya se puede refinar un poco más este abordaje del paciente. ¿Las dos van unidas? Las dos van de la mano. Doctor, la prueba requiere también equipo de análisis, tecnología. ¿Qué podemos encontrar en la VIN que nos ayuda a llegar a esos resultados? Bueno, en nuestro caso, nosotros empezamos a hacer la prueba hace muchísimos años. Fuimos uno de los laboratorios pioneros en Costa Rica en introducir la prueba de antígeno prostático específico en Costa Rica. Y es una prueba que ha evolucionado mucho en el tiempo. Han ido apareciendo nuevas generaciones de pruebas. Y esas generaciones están asociadas a la capacidad de la prueba de detectar cada vez concentraciones más pequeñitas del antígeno prostático en la sangre. ¿Okay? Actualmente tenemos pruebas de tercera generación que permiten detectar una concentración tan bajita como 0.008 unidades, que son nanogramos por mililitro. Imagínense ustedes que la autora nos decía que tenemos un valor considerado como punto de corte de 3. Podemos detectar 0.008, o sea, es una cantidad muy pequeñita. ¿De qué nos sirve poder detectar una cantidad tan pequeña en la sangre? Bueno, fundamentalmente cuando un paciente ha pasado por una cirugía, una prostatectomía, y que se supone que no debe seguir produciendo ningún nivel detectable de antígeno prostático, la capacidad de discriminar concentraciones muy pequeñas después de la cirugía le da al médico una herramienta para saber si hay algún tipo de enfermedad residual. ¿Okay?
Entonces, eso es una herramienta importantísima al seguimiento de pacientes prostatectomizados. Ahora, ¿cómo se hace la prueba? Bueno, en realidad las pruebas, existen diferentes metodologías para hacer el análisis de antígeno prostático específico. Nosotros actualmente utilizamos una prueba que es un inmunoensayo quimioluminiscente de micropartículas. Es un nombre un poco complicado, pero que refleja realmente una técnica bastante sencilla en su práctica de laboratorio. Y lo que hacemos nosotros es que mediante estos instrumentos que tenemos aquí en el laboratorio, que son la verdad muy interesantes, tomamos un segmento de la sangre del paciente, de la parte líquida de la sangre, que es el suero, y lo colocamos en esos instrumentos, y esos instrumentos lo que van a hacer es, mediante unas micropartículas que están unidas a anticuerpos, capturan el antígeno prostático que está en la muestra del paciente. ¿Okay? Una vez que lo capturan, liberamos o eliminamos todo lo que está extra ahí y agregamos un reactivo que genera luz. ¿Okay? Es una reacción química que genera luz. Entonces, eso es lo que llamamos quimioluminiscencia. La cantidad de luz que se genere es directamente proporcional a la concentración del antígeno prostático que está en la muestra del paciente. Entonces, esas unidades de luz que generan estos equipos, mediante un algoritmo, son convertidas en unidades de medición del antígeno prostático en nanogramos por mililitro, y ese es el parámetro que se le envía al médico para que lo pueda utilizar en su abordaje del paciente. Muchas gracias. Recuerde que es súper importante que compartamos esta transmisión, que generemos más conciencia y que entendamos la importancia de visitar al médico, de visitar al neurólogo, de hacerse las pruebas para no encontrar nunca una situación complicada, una situación grave de cáncer de próstata, que podría ocurrir, pero entre más temprano se logre diagnosticar, más posibilidades, más facilidades hay para el médico y también para el paciente. También vamos a pasar ahora al periodo de las preguntas que realizaron las personas a través del perfil de la BIN, y entre ellas es que se va a sortear también uno de los 3 certificados para una prueba de PSA total. Justamente comenzamos con este tema. ¿Cuál es la diferencia entre la prueba de PSA total y la prueba de PSA libre? Bueno, me voy a permitir entonces ahondar un poquito en lo que comentamos hace un rato, ¿verdad? El antígeno prostático en la sangre viaja en 2 formas diferentes. Hay una parte que va unida a proteínas y otra parte que viaja libre. Cuando nosotros hacemos un análisis del antígeno prostático total en la sangre, medimos todo lo que hay ahí. ¿Okay? Entonces le damos ese resultado en nanogramos por mililitro al doctor para que lo utilice en el abordaje del paciente. Cuando un paciente presenta entonces niveles marginalmente elevados, como lo mencioné hace un rato, el médico solicita el análisis de PSA libre. Sin embargo, no interesa como tal el valor de PSA libre, sino el porcentaje de antígeno prostático total que está en su forma libre. ¿Por qué? Porque a medida que este porcentaje sea más alto, eso se convierte en una información para el médico de que la probabilidad de que la elevación del antígeno prostático total no se deba a una situación maligna. En cambio, si la cantidad de antígeno prostático, el porcentaje de antígeno prostático que viaja en su forma libre es muy bajo, esto orienta al médico a pensar en que el pronóstico puede ser más relacionado con una enfermedad maligna. Entonces, es parte de las herramientas que van a guiar al médico para saber qué pasos dar adicionalmente. Ahí hago una interrupción. Tiene importancia el libre, sobre todo cuando nosotros examinamos al paciente y no encontramos enfermedad en la próstata, al tacto rectal, y el antígeno está en valores, digamos, altos pero indeterminados. Como bien dijo el doctor, tener un antígeno alto no necesariamente dice que tiene cáncer el paciente. Entonces, el libre es una herramienta que pedimos nosotros específicamente para orientarnos si está más asociado a enfermedad benigna o a enfermedad maligna. Y lo pedimos con ciertos valores. Y recalco nuevamente que el total, la importancia viene a ser el valor que va teniendo el paciente con el tiempo. Yo siempre los pacientes les digo que son como un capítulo de Netflix. Cada año que llega el paciente, yo espero ver cierto resultado.
No es lo mismo que un paciente de 45 años se haga el antígeno y esté en 0.6 tal vez, en donde estadísticamente la posibilidad de cáncer es muy baja, pero que al año siguiente me lleguen 2. Entonces, si el paciente llega con un cambio de esos o llega en 4, ya uno procede a hacer pruebas más específicas para ver si tiene enfermedad benigna o maligna. Quisiera aportar una cosita más ahí al respecto, y es que es importante también saber que existen algunas situaciones que eventualmente pueden interferir sobre el resultado del antígeno prostático. O sea, muchos médicos desaconsejan la realización del antígeno prostático específico si el paciente acaba de pasar por un tracto rectal, inclusive en ocasiones si el paciente ha realizado algunos tipos de ejercicios, por ejemplo, ciclismo, andar a caballo, que puede producir algún golpe en la próstata. Inclusive en algunos casos desaconsejan hacer el análisis si ha habido actividad sexual reciente, previa. Entonces, no solo lo que dice la doctora, sino considerar estas situaciones que pueden condicionar un resultado y producir una modificación en el mismo. Y otra cosa importante es que es importante que el paciente seleccione un sitio, un lugar, una metodología para hacer sus análisis de manera periódica, porque no todos los equipos ni todas las metodologías dan resultados idénticos. Entonces, si hoy me hago el resultado con un equipo, con una metodología en un laboratorio, y dentro de 6 meses me lo hago en otro laboratorio con otro equipo, puede haber una diferencia metodológica no asociada a una alteración prostática que pueda producir una dificultad en la interpretación de ese resultado por parte del médico. Entonces hay que tratar como de seleccionar, digamos, un sitio en donde realizar periódicamente ese La tipo de indicación médica, correcto, siempre se le pide al paciente 3 días de abstinencia sexual, o sea, ningún tipo de eyaculación, porque eso va a estimular el antígeno prostático, entonces nos puede dar un falso positivo. El paciente debe tener de 3 a 5 días sin tener ningún tipo de eyaculación, ni por relación sexual, ni por masturbación para hacer la prueba. Y siempre, por lo general, los urólogos pedimos que se haga en el mismo laboratorio los exámenes, porque varía muchísimo de un laboratorio a otro. Muy importante. Haciendo referencia al ejemplo que usted ponía, a la analogía que hacía, lo más importante es que todos esos capítulos tengan final feliz. Así es. Nos preguntan, si mi abuelo murió de cáncer de próstata, ¿tengo riesgo aumentado de padecerlo? ¿Debería chequearme temprano? Esa es una muy buena pregunta, porque a veces dicen, bueno, mi abuelito le dio cáncer a los 80 años. En realidad el antecedente hereditario de cáncer de próstata es importante cuando hay familiares de primera línea, papá, hermanos, primos o tíos paternos de primera línea o tío materno, pero además, si un familiar, en este caso el abuelito, falleció de cáncer de próstata, tiene más importancia. Si algún familiar ha fallecido de esta enfermedad, es un factor de riesgo importante y posiblemente es el paciente que pedimos que desde los 40 años vaya y se controle todos los años, porque tiene factores de riesgo. En ese caso, la respuesta a la pregunta de si debo chequearme temprano es sí. Sí, correcto, tiene factores de riesgo. Si tengo ardor al orinar, ¿está asociado con algún problema? Puede tener problemas de próstata y ahí es un motivo más de acudir al urólogo para estudiar, porque el ardor al orinar puede ser cualquier problema de la vía urinaria o también de próstata, no necesariamente va a ser para cáncer de próstata. No siento, pregunta otra persona, no siento malestar alguno al orinar, pero si mi orina no tiene la suficiente presión, orino con frecuencia normal a menos que tome algún agente diurético. Mi último examen del antígeno prostático salió en 4.37. ¿Es necesario hacerme el examen de tacto? Es una muy buena pregunta. Estamos ante un pacientito que tiene molestias urinarias y tiene el antígeno elevado. Entonces sí debe revisarse. Tenemos que ver la próstata porque como bien hemos estado conversando, su antígeno en 4.5 y con problemas de orinar no necesariamente es cáncer. Puede ser que tenga un problema de una prostatitis o un crecimiento de próstata benigno, que es una enfermedad o una condición de la próstata en la que a los pacientes a veces les crece la próstata y les empieza a tapar el paso de los orines. La próstata tiene forma como de un limón o un pejibaye también, a veces los menciono porque tiene forma como de corazón y en el centro de ella pasa la orina de la vejiga a la uretra y al pene. Entonces la próstata puede crecer y el crecimiento puede ser hacia adentro. Entonces es un paciente que puede empezar con problemas de orinar.
Si tiene problemas de orinar, puede inflamar la próstata y por ende me puede elevar el antígeno prostático. Y lo otro que hay que descartar es que no tenga alguna patología o cáncer de próstata. Otra pregunta, tengo 36 años, ¿será conveniente realizarme el examen? Yo la verdad no tengo problema en realizarlo antes de los 40. Bueno, primero reconocer, resaltar ese mensaje de no tener ningún problema de realizarse el examen antes de los 40 y la respuesta. Sí, muy buena respuesta. Cada día llegan más pacientes jóvenes a la consulta y dicen, vengo a chequearme, menores de 40 años, y dicen, ¿me hace o no me hace el tacto rectal? Bueno, ese es el resultado, perdón que le interrumpa, doctora, el resultado de campañas como esta. Sí. Justamente de generar conciencia de que nos preocupemos por revisarnos. Y el costarricense cada día se revisa más. El paciente joven ha tomado más conciencia, a diferencia de los señores, ¿verdad? De 60 por ahí. Pero bueno, volviendo a la pregunta, por lo general le vamos a decir que no. Por lo general vamos a buscarle factores de riesgo. Entonces, si él tuviera ciertos antecedentes importantes, le decimos venga a los 40. Ahora, un paciente de 36 años que llega a la consulta, de igual forma se chequea del todo, porque tenemos enfermedades como cáncer de testículo, problemas en pene, etc. Hay un montón de enfermedades más y de dudas que siempre aclaran los pacientes. Y si el paciente dice, bueno, no importa, chequéeme la próstata, pues uno no le va a decir que no, pero digamos, el primer acercamiento es a los 40. Ahora, y esto es muy importante, si no hay factores de riesgo, la recomendación actual ya anualmente es el control con antígeno y tacto rectal a partir de los 50 años. Porque ya a partir de los 50 años, ya la incidencia de cáncer es la misma para todos los hombres. Hemos estado hablando de pacientes más jóvenes, menores de 50, y hago la aclaración, a estos pacientes siempre se recomienda un acercamiento porque hay un montón de cosas más, pero además posiblemente el urólogo lo va a ver tal vez una vez y depende de lo que hallamos en el laboratorio, etcétera, decimos no, vení cada 2 años, 3 años. Ya a partir de los 50 años, si el paciente tiene que ir al urólogo o tiene que controlarse la próstata con tacto y antígeno todos los años. Como bien dice usted, como ir al dentista. Como ir al dentista, correcto. ¿Es obligatorio hacerse la prueba de la próstata después de los 40 años? No es obligatorio, y vuelvo y repito la pregunta. No y perdón que insista, pero es importante que las preguntas que nos han hecho respondérselas directamente, claro, aunque ya lo hayamos mencionado. Claro, no, con mucho gusto. No es obligatorio, nuevamente, si el paciente no tiene factores de riesgo, podría, que no suene permisivo, podría no chequearse. Yo realmente, la recomendación es, cumplió 40, visite al médico, porque entonces nuevamente muchas veces decimos, no, usted está bien, no, mira, te hiciste un antígeno, ok, hacételo cada 2 años, porque son las recomendaciones y las guías. Entonces, lo que sí es obligatorio es cuidar la salud masculina. Entonces, mi respuesta es, sí es obligatorio chequearte a partir de los 40 años, porque encontramos muchas cosas más, como la mujer que va al ginecólogo o la visita al dentista. ¿Qué temas son importantes que un hombre sepa desde joven para evitar cáncer de próstata? Bueno, y aquí también voy a mencionar algo. El paciente hoy en día, el costarricense, ya no vive 70 años, como hace 30 años. Los ticos hoy viven 80 y resto de años, 86 años, y los pacientes hoy en día se pensionan, siguen trabajando en sus empresas, se vuelven a casar, vuelven a tener hijos, hacen más ejercicio, entonces van al gimnasio. Entonces se cuidan muchísimo, entonces ahí es donde empieza desde joven el paciente a cuidarse y han prolongado su vida. Entonces es importantísimo prevenir comiendo saludablemente, haciendo ejercicio y revisándose. Y cada médico le va a decir al paciente cada cuánto tiene que ir a revisarse. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos más o viven más los pacientes, y para prevenir enfermedades es importante una consulta siempre temprana. Que si ya me he hecho la prueba, ¿cada cuánto tengo que volver a hacérmela? Va a depender muchísimo de los valores, de la edad y de los factores de riesgo. Entonces, eso lo decide el médico en consulta con el paciente. ¿Es necesario visitar al urólogo antes de los 40? Pues para próstata no, pero sí vemos mucho problema de próstata. También hay lo que llamamos las prostatitis, a los pacientes se les inflama la próstata
por deportes, por relaciones sexuales y pueden hacer problemas urinarios a cualquier edad. Entonces siempre pues nos llegan pacientes jóvenes por otros motivos. Sí. Perdón, insisto en el cáncer de testículo también, que es un tema que siendo hoy el Día Internacional del Hombre, dicen, bueno, me chequeo antes o voy antes. Siempre hay que revisarse todo y no, tal vez no necesariamente en esa consulta va a ser la próstata, pero hay que revisarse. Sí, no hay que esperar dolores, molestias, señales para ir a revisarse. Correcto. A los tres, infinitas gracias por el testimonio, don José, por los datos que nos brindaba también el doctor Bonilla y por los mismos datos que nos brindaba la doctora. Tenemos un par de preguntas más. Hay una tendencia actual que dice que la próstata es intocable, que cualquier cirugía, biopsia u otro examen invasivo empeora la situación. ¿Qué hay de cierto? Bueno, esta pregunta es interesante como la tendencia actual a los antivacunas, ¿verdad? Es información completamente falsa. No son las fuentes que utiliza José Fabio. Sí. Que utiliza fuentes correctas. Exacto. Y yo creo que es importante, y se los digo como comunicador y como periodista, verifiquemos, por favor, las fuentes de información que utilizamos. En todo sentido, para nuestra vida personal, para nuestra vida de salud, para nuestra vida de pareja, de familia, de trabajo, verifiquemos las fuentes que utilizamos para no caer en errores y tengamos cerca siempre especialistas como en este caso la doctora, como estos espacios que abre la BIM para todos nosotros, para tener información correcta sobre estas situaciones. Y más bien le agradezco a esta persona esa pregunta porque permite aclarar información incorrecta, información falsa al respecto. Yo quería agregar algo, tal vez hemos hablado, pero nadie preguntó cómo es el tacto rectal. Y esa es una pregunta porque es a lo que le tienen miedo. Muchos vienen... Y ese es el mito más grande. Exacto. Y era lo que mencionamos al inicio, doctora, sobre también esas conceptualizaciones machistas de lo que es el tacto rectal. Sí, me parece importantísimo porque hemos hablado del antígeno, la muestra de sangre es una punzada y el resultado está el mismo día. El tacto rectal es un examen incómodo, muchas veces para el ego del paciente, es indoloro y lo que se van a sentir, por lo general yo les digo a los pacientes cuando hacemos el tacto, introducimos el dedito, la próstata está ahí nomás, o sea, es una sensación como cuando le ponen un supositorio a un chiquito, el paciente siente que se va a orinar o que se va a defecar, pero no duramos 10 segundos si todo está bien. Son 10 segundos que salvamos la vida y es como la sensación de que se van a orinar. No es doloroso el tacto rectal y no duramos, como les digo, 10 segundos menos un minuto. Y básicamente a veces lo que les duele es el ego a los pacientes machistas, pero el paciente, una vez que terminamos de hacer el tacto rectal, muchos pacientes dicen, esto era todo. Bueno, muchas gracias. Y se van porque dicen, pensé que era peor, es la respuesta. Muchas gracias. Y finalmente dice, tengo 41 y asistía a una cita con un médico general de la Caja. Le solicité el examen de antígeno prostático y solo me preguntó si mi papá o hermano habían padecido cáncer de próstata. Al ser negativa mi respuesta, según él, ya me dio de alta sin realizar ninguno. Sí, nuevamente, no está mal. Como les digo, el tema de la revisión cambia con los años. Entonces, el paciente menor de 50 años que no tiene factores de riesgo podría, que no suene permisivo, evitar la consulta. Pero el paciente muy bien fue, preguntó, se informó, el médico no le encontró factores de riesgo y le digo, espérese un momento. Si el paciente llega y dice, no, es que tengo un papá con cáncer de próstata, mi mamá con cáncer de mama y el otro con cáncer de páncreas, posiblemente se le va a empezar a hacer un chequeo más cercano. La visita es muy personalizada y las decisiones de tacto en menores de 40 años, menores de 50 años y de antígeno es muy de la relación médico-paciente. Hay que conversar muy bien para que el paciente sepa por qué lo hacemos o por qué todavía no le vamos a hacer los exámenes. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias. Don José Fabio, importante insistir en revisarse y no tener miedo. Muy importante. Y ahora que la doctora estaba hablando de esto del tacto rectal, que es lo que a tanta gente le atemoriza, en el caso mío, sinceramente,
como dice la doctora, mira, es un pedacito, son segundos lo que duras con el examen. A mí lo que más me incomodó fue la grasilla que le ponen a uno para dilatar eso, pero no hay sensación así como yo esperaba, que el doctor me iba a meter todo el dedo, que iba a durar 5 minutos, que nada que ver eso. Y muy importante también es que los exámenes no son excluyentes, o sea, no porque te hace el antígeno, tiene que hacerse el TAC, tiene que ser para concluir bien el asunto y poder manejar la información Para tener de la seguridad. manera más exacta. Sí. Son, no sé, 5 segundos del tacto rectal, puñeta que te puede salvar la vida, por Dios, hay que pensar un poquitito en eso. ¿verdad? Aparte de que no hay examen en medicina bonito, también, eso es importante. Ningún examen, uno va donde el otorrino, le revisan la nariz y Sí. es horrible, la gastroscopía, o sea, no hay ningún examen, hasta la punzada, ¿verdad? Los chiquitos se desmayan, los hombres se desmayan. Entonces, los exámenes en medicina no son bonitos, ojalá fueran bonitos, pero es parte de nuestra salud y hay que pasar por ellos. Pero es más bonito que una operación, es más bonito que un tratamiento de quimioterapia. Exacto. Y también es más bonito pasar por el proceso y ya salir del problema. Claro. Así es. Doctor, también muchísimas gracias. No, es un gusto abrir estos espacios que nos permiten concientizar sobre situaciones que afectan a la población, aprovechando que es el Día del Hombre, ¿verdad? Hemos centrado un poco la discusión o la conversación en términos del antígeno prostático, pero sepamos que hay muchas cosas que se pueden prevenir con un abordaje temprano, con un examen de laboratorio a tiempo, con una visita al médico oportuna, y que sepan que pues, el laboratorio tiene toda la tecnología, todas las herramientas para ayudarles a llevar una vida saludable y a llegar pues, a una calidad de vida satisfactoria. Así es, muchísimas gracias también a todas las personas que nos siguieron en esta transmisión. Aunque hayamos en unos cuantos minutos terminado esta transmisión, síguela compartiendo para que le llegue a más gente, para generar más conciencia. Y también tener muy presente que hoy, como bien lo decía el doctor, hoy es el Día Internacional del Hombre, pero más que para enviar mensajes de felicitación o chistes o bromas sobre el Día del Hombre, envíen mensajes motivacionales para que nos revisemos, para que nos hagamos las pruebas, para que nos hagamos los exámenes, porque de eso se trata esta conmemoración. Muchísimas gracias y también agradecer a Laboratorio Lavín por permitirnos a todos nosotros llegar a ustedes hoy y llevarles este mensaje que es de suma importancia. A todos muy buenos días, muy buenas tardes, que tengan un feliz viernes y vayan, visiten al médico, por favor.